Buenas tardes, buenas noches a todos y a todos. Feliz Día de la Mujer. No vamos a olvidar que todo el día hemos estado hablando de la mujer cuando son 365 días. Realmente es el Día de la Mujer. Muchísimas gracias desde Europa por participar a la masterclass impartido por nuestro doctor Iván Moreno. Es un placer asistir a estas clases que está llena de conocimiento, algo que es fundamental para nuestro aprendizaje. Gracias a todos los estudiantes que siguen esta clase de varios países y a los que cursan la formación con culminación al seminario de Suiza el 3 y el 4 de julio 2021. Muchas gracias, Angel. Muy buenas tardes o buenos días para todos, dependiendo donde ustedes se encuentren. Merci beaucoup pour être ici à toutes les personnes francophones. Voy a hablar despacito porque en este momento se está haciendo la interpretación en idioma francés para los francohablantes. Y bueno, ¿qué decirles? Así como les dijo Angel, me ocupo de coordinar todo el equipo de intérpretes y traductores para el seminario, el próximo seminario de Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones. Digamos que es un proyecto pionero porque es el primer curso de la universidad traducido e interpretado en 5 idiomas, en italiano, en francés, en portugués, en inglés y en alemán. Y bueno, ¿qué decirles? Se habla, de hecho, sobre la Biblia, son 8 módulos más uno complementario. Y la verdad es muy, muy enriquecedor este curso. Los 2 días del seminario son muy cortos, por eso se necesita ese estudio previo, ¿sí? Se necesita el conocimiento de la historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones. Como testimonio personal les puedo contar que efectivamente yo he asistido a los seminarios anteriores y la verdad 2 días son muy pocos. Es un evento maravilloso por este momento, por este motivo. Quiero invitarlos a que se inscriban. Digamos que nosotros tenemos 4 perfiles de estudiante: el estudiante que está ya tomando una certificación en la universidad, que tiene un descuento. Tenemos un perfil de estudiante número 1, número 2, que tiene 1 o 2 certificaciones, es decir, que ya asistió a otros seminarios. Luego tenemos al estudiantes con 3 seminarios y por último el seminario, la persona que nunca ha asistido previamente a ningún seminario. Por este motivo, gracias a esta masterclass del profesor Iván Darío Moreno, aquellos que se inscriban con un enlace que encontrará en la chat de YouTube, si no me equivoco, tendrán un descuento. ¿Sí? ¿Cuál descuento? El estudiante con el perfil 4 tendrá el 15% de descuento y el estudiante con el perfil 3 y 2 que le expliqué previamente tienen el 10% de descuento. De todas maneras, en el formulario ustedes encontrarán todas las informaciones y nos ayudarán a nosotros a ponernos en contacto con ustedes. Así que los esperamos junto a todos el equipo de intérpretes y traductores. Y de verdad, quiero por último decirles el motivo por la cual es importante estudiar de manera académica la historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones. Digamos que yo he hablado con personas en la cual me han dicho: Marcia, si yo ya quiero adquirir solo doctrina y estudiar la Biblia solo con doctrina, muy bien, está bien, pero
en este mundo existen personas de ciencia. En este mundo no sabemos con quién vamos a hablar o con quién podemos nosotros hablarle de este maravilloso libro. Entonces se necesita tener el conocimiento también de una manera académica. ¿Y quién más nos está enseñando, nos puede enseñar que el doctor Iván Darío Moreno? De verdad que pues yo lo he conocido personalmente, he asistido a los seminarios como le he dicho anteriormente, y de verdad es una persona, es sui generis, ¿sí? Muy especial, que no solo es un hombre de ciencia, sino de fe. Así que aprovechemos. Y con esto me despido. Es un honor poderlos dejar en compañía de él en sus explicaciones. Gracias por todo, profe Iván. Gracias a los intérpretes que nos ayudan con todo este proyecto. Gracias a Angel, que ella es la responsable de este seminario, en la cual nos permite conocer personas que vienen de diferentes partes del mundo, con culturas distintas e idiomas. Así que no hay límites, no hay excusas. Los espero. Gracias, profesor Iván. Y auguri, desde Italia, auguri a tutte le donne, non solo oggi è il vostro giorno, ma tutti i giorni dell'anno. No solo hoy es vuestro día, sino todos los días del año. Felicitaciones, mujeres. Gracias, Marcia. Le damos, merci beaucoup, le dejamos el espacio a nuestro doctor Iván. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, tardes y noches a todos. Felicitaciones a todas las mujeres en su día. Gracias, Ángeles. Gracias, Marcia. Gracias a todos los intérpretes. Gracias al equipo técnico. Y bueno, pues vamos a comenzar. Muchas personas se preguntan, bueno, esos 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cómo llegaron a formar parte de lo que llamamos el Nuevo Testamento? Porque no son más de 27 libros o porque no son menos de 27 libros, ¿sí? Son de pronto preguntas que alguien se habrá hecho, seguramente ustedes se preguntarán eso, seguramente ustedes sabrán la respuesta porque habrán leído, habrán visto un documental, ¿sí? Eso es muy importante porque son preguntas que todos nos deberíamos hacer esa pregunta. Es decir, cualquier cristiano debería hacer esa pregunta de cómo se formó el Nuevo Testamento. Y en esta masterclass yo voy a dar como información general de eso porque es muchísima información y precisamente en el curso de Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, se amplía esta información. Entonces, lo que les voy a dar hoy es como una síntesis, como para que ustedes tengan algo un poco más claro de cómo se formó el Nuevo Testamento. Me gustaría que me permitan compartir pantalla para mostrarles el material que les tengo preparado el día de hoy. Gracias. Entonces, perfecto. Bien, entonces es importante que ustedes entiendan que los académicos utilizan la palabra canonización, que viene de canon. Canon es una palabra griega que significa caña, vara o una lista. Es decir, la canonización es la oficialización de una lista de libros. Es decir, actualmente tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento que en algún momento fueron canonizados, es decir, fueron legalizados como los libros oficiales para el cristianismo. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque ese proceso de canonización o de legalización fue de años, ¿sí? Entonces aquí más o menos quiero explicarles cómo fue ese proceso, ¿sí? Y cuáles fueron los criterios de canonización. ¿Por qué algunos libros se incluyeron en esa lista de 27 y por qué otros libros se excluyeron de esa lista de 27? Y muchas personas no saben que había
otros textos candidatos a formar parte de esos libros del Nuevo Testamento, o sea, de esos 27 libros. Me gustaría que ustedes miren este gráfico un poco para que se sitúen en el tiempo. Los primeros 100 años de nuestra era es el primer siglo, ahí es donde ocurrió, bueno, ahí es donde nació más bien el cristianismo, ¿sí? En esos primeros 100 años. Entonces, eso es muy importante, ¿por qué? Porque eso está precisamente relacionado con el proceso de canonización. Hay una fecha que es una fecha que no sabemos exactamente cuándo fue, que es la crucifixión y resurrección del Señor Jesús. Como no tenemos datos, hay fechas aproximadas. Entonces, muchos dicen, supongamos que haya sido en el año 30, ¿sí? Obviamente aquí aparece entre el año 25 y 30, no pasa nada porque como nadie sabe exactamente, entonces ahí unos dicen, partamos como del año 30, como para que entendamos un poco qué fue lo que pasó. A partir, digamos que supongamos que fue en el año 30. En el año 30 fue la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús. Ahora, para que ustedes lo tengan en cuenta, las epístolas de Pablo fueron escritas antes que los evangelios. Este dato es un dato que muchas personas no saben. ¿Por qué? Porque el ordenamiento de los libros del Nuevo Testamento no es cronológico. El Nuevo Testamento está organizado primero en los evangelios, los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después de eso empieza Hechos de los Apóstoles y después de Hechos de los Apóstoles se encuentran las epístolas paulinas. Ese no es un ordenamiento cronológico. Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso es algo que ustedes van a aprender precisamente en este curso y en mis seminarios, esos datos interesantes históricos. Entonces, lo repito, las epístolas paulinas fueron escritas antes que los evangelios, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque estamos hablando que si fueron escritos antes de los evangelios, estamos hablando que la primera epístola escrita, esos son los datos que nos dicen los académicos, los que estudian más a profundidad estos temas, es que la primera epístola seguramente fue Primera de Tesalonicenses y Gálatas. Fueron las primeras epístolas escritas. Por eso aquí en esta línea de tiempo va a aparecer Gálatas y Primera de Tesalonicenses. También hay que más o menos ubicarla hacia más o menos el año 45, 46, 47, ¿sí? Es decir, esos son aproximados. Si la crucifixión y resurrección fue en el año 30 y si Primera de Tesalonicenses fue más o menos 45, 46, 47, significa que pasaron obviamente casi como 15 años, pero esos son aproximaciones, ¿sí? Para que se empezaran a escribir las epístolas. Ahora, hay otra fecha interesante que hay que tener en cuenta, que es el año 70. El año 70 es un año histórico porque el año 70 fue la toma de Jerusalén por parte de los romanos. Los romanos incendiaron el templo de Jerusalén, ¿sí? Y fue prácticamente el fin de los judíos, por lo menos de los judíos que vivían en Jerusalén. Ese fue el fin. Hay muchos académicos que piensan que los evangelios fueron escritos después de la toma de Jerusalén en el año 70, ¿sí? Hay algunos que dicen que de pronto fue antecitos de la toma de Jerusalén, ¿sí? Es decir, no hay consenso, pero la mayoría piensa que fue después de la toma de Jerusalén del año 70. Entonces, esos son fechas importantes para tener en cuenta. Ahora, después del año 70, después de la toma de Jerusalén, se puede decir que se escribieron los evangelios y se escribieron, bueno, las epístolas universales. Cuando hablamos de las epístolas universales,
también hay como no se sabe si unas se escribieron antes del año 70, es decir, llegando hacia el año 70, o fue exactamente después del año 70 de las epístolas universales. Digamos que no hay consenso sobre eso. Para los académicos, las epístolas como Timoteo 1 y 2 y Tito fueron las últimas escritas y las ubican incluso después del año 70. Y lo que es Juan, las epístolas o las cartas de Juan 1, 2 y 3 y el Evangelio de Juan lo ubican más adelante, es decir, hacia el 85, 90, incluso 95, o sea, a finales del primer siglo. El Apocalipsis lo ubican casi a finales del primer siglo, ¿sí? Esto es un poco para que ustedes miren cuándo fueron escritos, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿tenemos manuscritos de esa época? Es decir, tenemos manuscritos que datan del año, por ejemplo, del año 50 o del año 60 o del año 70 o finales del siglo 100. No, esa es la respuesta. No hay manuscritos. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento datan del segundo siglo, ¿sí? Y son fragmentos, ¿sí? Entonces, es muy difícil, digamos, que saber realmente cuándo se escribieron. Por eso, digamos que eso es muy interesante para los académicos cuando tratan de entender la historia de cuándo se escribieron los manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, actualmente existen más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento. Imagínense, estamos hablando que son 27 libros, ¿cierto? Ustedes dirán, pues hay 27 manuscritos, ¿cierto? Y resulta que no, hay más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento. Es decir, hay muchas copias de Mateo, hay muchas copias de Marcos, hay muchas copias de cada una de las epístolas. O sea, hay muchas copias de cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento. Estamos hablando de 5.800, o sea, eso es un número impresionante, ¿sí? Y claro, los académicos que estudian esos manuscritos, ¿sí? Se han dado cuenta de que las copias no son homogéneas, o sea, no son iguales. O sea, hay manuscritos que difieren de otros manuscritos. Entonces la pregunta es, de todos estos manuscritos existentes, ¿cuáles son los originales? Esa es la gran pregunta, ¿cuáles son los originales? Entonces, claro, los manuscritos hay que datarlos. Y ya se han datado los 5.800 y pico de manuscritos y ya se sabe, y cada manuscrito tiene un código, ¿sí? O sea, todo está clasificado, así como una biblioteca que se clasifican todos los libros por género, ¿sí? Todos los manuscritos están clasificados, todos esos 5.800 y pico de manuscritos están clasificados, ¿sí? Y esa es la manera como los académicos pueden estudiarlos y pueden analizarlos y compararlos. Entonces, digamos, lo más antiguo del Nuevo Testamento es después del segundo, o sea, en el segundo siglo y tercer siglo, ¿sí? Es lo más antiguo, pero son fragmentados. No tenemos absolutamente nada de a mediados del primer siglo y a finales del primer siglo. No tenemos absolutamente nada de esa época, ¿sí? Por eso ponerle fecha de cuándo se escribió es muy difícil y por eso es que tenemos muchas opiniones. Entonces, otra fuente para poder analizar un poco cuándo se escribieron los libros del Nuevo Testamento es analizar otros textos que se escribieron en esas mismas épocas. ¿Por qué? Porque, digamos, según la historia del cristianismo, los apóstoles, digamos que después de los apóstoles, todas esas iglesias cristianas que estaban alrededor digamos que estaban en el Mediterráneo, en África, en Turquía,
en todo lo que llamamos Palestina, quedaron a cargo de unos personajes que se llaman obispos. Ellos eran los encargados de supervisar esas iglesias, ¿sí? Entonces, en esa época era normal que entre ellos se mandaran cartas para comunicarse. Esa era la manera de comunicación, cartas. Entonces, por ejemplo, el obispo de la iglesia en Alejandría, en Egipto, le manda una carta al de Jerusalén, el de Jerusalén se la manda al de Corinto, el de Corinto al de Efesios, ¿sí? Se mandan cartas, ¿sí? Las cartas, hay muchas de esas cartas que existen muchas de esas cartas, ¿sí? Y para que ustedes entiendan un poco, hacia el año 100 tenemos muchas cartas circulando entre todas esas iglesias, en las iglesias que quedan en el Mediterráneo, en las que quedan en Turquía, las famosas iglesias del Apocalipsis son en Turquía, tenemos las cartas que quedan en África, las de Jerusalén y toda esa parte de lo que se llama Palestina. O sea, en toda esa zona tenemos muchas cartas y mucha comunicación, ¿sí? Y aparte de esas cartas, pues tenemos, aparentemente tenemos todas digamos, las cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo que se llaman Paulinas. Entonces, cuando, cuando se mandaba una carta a una iglesia en particular, lo que hacían los escribas o los atenuensis, que eso es una palabra griega, los atenuensis era escribir copias para mandárselas a las demás iglesias, porque como no existían fotocopiadoras, ¿sí? Entonces los atenuensis eran los que mandaban las copias a todas las diferentes iglesias. Ya ustedes pueden entender por qué al final nos resultaron 5.800 y pico de manuscritos, porque ellos eran los que tenían que producir copias escritas de ese original que pues ya no existe, ¿sí? Pero claro, al copiar y al copiar y al copiar, se empezaron a generar muchos errores, ¿sí? De dos tipos. El error accidental. Entonces, el error accidental es, por ejemplo, el típico escriba que está escribiendo con una vela, entonces obviamente se está quedando dormido y de pronto se le fue una palabra o una línea o una letra, ¿sí? Y eso pues nos pasa a nosotros. A ustedes les pasa que están escribiendo y resulta que se les fueron errores, ustedes mismos no se dieron cuenta, sino otra persona que leyó y dice, mire, le faltó una tilde, le faltó una letra, le faltó una palabra, escribió mal y uno dice, uy, sí, no me di cuenta, ¿sí? O sea, eso es normal en el proceso de escritura. Entonces, imagínense los escribas, claro, cometen errores accidentales, ¿sí? También había errores deliberados. Imagínense ustedes a finales del primer siglo, todos mandándose cartas, no había una teología universal porque históricamente se ha comprobado de que existieron muchos movimientos cristianos, muchísimos. Unos de línea paulista, otros de línea joanista, o sea, de Juan, otros de listas más esotéricas, o sea, existieron muchos tipos de cristianismo. Entonces, los académicos se han dado cuenta de que existió mucha falsificación de cartas en nombre de personajes importantes. Hoy en día existe el plagio. Hoy en día existe el plagio académico y ustedes conocen el plagio académico, que es escribir en nombre de alguien o usar lo que alguien dijo y decir que eso es mío. Todo eso es plagio. En esa época había muchísimo plagio. Se plagiaban las cartas, las epístolas, entonces llegaba una carta a una iglesia, estaba firmada supuestamente por Pablo, por ejemplo, y resulta que era un plagio. Hoy en día hay muchos académicos que se encargan de estudiar si un manuscrito fue un plagio o no. Hay técnicas para eso. Entonces, en esa época, la parte escrita se le tenía mucha desconfianza, ¿sí? Había más confianza, era en la parte oral.
se tenía más confianza cuando a una iglesia lo visitaba una persona y la gente podía escuchar de esa persona el mensaje directo, a que enviaran una carta por el plagio que había en las falsificaciones. Eso es un dato muy interesante. Por ejemplo, hoy en día pasa lo contrario. La gente confía más en lo que está escrito que en lo que está hablado, ¿sí? O sea, es totalmente lo opuesto. Entonces, todo este panorama es para que ustedes entiendan cómo a finales del primer siglo y principios del segundo siglo había muchas cartas, había plagios, había falsificaciones y, y la gente no sabía en qué apoyarse, en qué cartas apoyarse de todas esas que se estaban produciendo, ¿sí? Ya no sabían si esta carta si realmente era de Pablo, si realmente esta la escribió Pablo, si esta la escribió Pedro, si esta la escribió Juan. Ese era el mundo de finales del primer siglo y comienzos del siglo segundo, ¿sí? Y empezó la proliferación de diferentes tipos de cristianismo, ¿sí? Por eso, a lo largo del segundo siglo, eh, empezaron a aparecer personajes con mucha influencia, mucha autoridad, que los llaman los padres de la iglesia, así lo llaman, así se llama en la historia del cristianismo, se llaman los padres de la iglesia, que ellos eran, más que todo, eran obispos, pero lo que ellos dijeran era autoridad, ¿sí? Entonces, si ellos escribían una carta y decían, yo digo que las cartas tales y tales y tales, o las epístolas tales y tales y tales, son autoritarias, todos le hacían caso a ese obispo, ¿sí? ¿Quiénes eran los que tenían más autoridad? De las iglesias más importantes, por ejemplo, el obispo de Roma o el obispo de Alejandría en Egipto, o sea, de esas ciudades más grandes, ellos, o sea, la palabra de ellos era casi que, em, digamos que lo que ellos dijeran, eso era así. Y esas cartas aún existen hoy en día. Entonces los académicos leen esas cartas para poder reconstruir y analizar qué era lo que estaba pasando en esa época y qué era lo que ellos decían, cuáles eran qué eran los criterios que ellos utilizaban para decir, por ejemplo, que esas epístolas sí deberían formar parte del canon universal del Nuevo Testamento y estas no, ¿sí? Todo lo que les estoy diciendo es un resumen porque eso es muy largo, es mucha información, pero yo estoy tratando como de resumirlos un poco lo que estaba pasando a finales del primer siglo y a principios del segundo siglo, ¿sí? Que no había un canon, había muchas cartas, habían falsificaciones, había plagios, ¿sí? Y que tenía autoridad lo que dijeran los obispos de las grandes iglesias, llámese Alejandría en Egipto, llámese Roma, la de Antioquía, esos eran los que tenían la mayor autoridad. Por eso, cuando ellos empezaron a reunir en concilios, el concilio era simplemente, se reunían todos esos obispos en un lugar y empezaban a debatir. Entonces, imagínense ustedes ellos debatiendo sobre cuáles libros deberían ser parte de ese Nuevo Testamento. Entonces, un obispo dice que estos, otro dice que eso, o sea, todos tenían listas diferentes. Entonces, llegar a un consenso no fue fácil, duró años. De todas esas tipos de cristianismo, hoy en día los académicos les pusieron diferentes nombres. Aquí les voy a nombrar como para que ustedes sepan que eran muchísimos. No voy a hablar de esto porque precisamente yo hablo de eso en el curso, pero existía el ebionismo, el gnosticismo, el docetismo, la simonía, el nicolaísmo, y había miles y miles, bueno, no miles y miles, pero había muchos tipos de cristianismo. La Iglesia Católica Apostólica Romana a estos tipos de cristianismo los llamó herejías y las persiguieron hasta exterminarlas, ¿sí?
Pero antes de que la Iglesia Católica Apostólica Romana dijera que eso eran herejías, simplemente ellos eran otras corrientes cristianas. ¿Por qué corrientes cristianas? Porque todas partían en la base del conocimiento de Jesucristo. Unas pensaban en Jesucristo de una manera diferente a, digamos, la manera paulista, ¿sí? Es decir, Paulo es una corriente cristiana, una teología específica que es diferente a esas corrientes. Eso es como para que ustedes entiendan un poco. No voy a hablar de esto porque es un tema largo y para eso está el curso en donde se habla de todo esto, del levianismo, del gnosticismo, etcétera, etcétera. Pero es importante que ustedes sepan que todo eso existía. Estamos hablando que todo apareció a finales del primer siglo y todo el siglo II y el III, eso era lo que proliferaba. Entonces, tenemos todas estas, sí, todas estas corrientes, tenemos todas estas cartas, tenemos las cartas de los padres de la iglesia, ¿sí? Y, y la pregunta es, llegaron, digamos, los obispos se reunieron y dijeron, necesitamos estandarizar esto, porque por un lado tenemos muchas corrientes cristianas, ¿sí? Hay una corriente cristiana muy interesante que se llamaba, por ejemplo, el docetismo. El docetismo creían que Jesucristo no había tenido un cuerpo físico, sino era aparente, era como una ilusión, ¿sí? Claro, ellos aceptaban a Jesús, pero no con un cuerpo humano, sino que era como si fuera algo, como si fuera un espíritu que había caminado sobre la tierra. Imagínense, eso era una corriente cristiana que después se le llamó docetismo, ¿sí? Y claro, y tenemos muchísimas más. Entonces, bueno, ya les expliqué un poco el panorama. Entonces les voy a leer esto que les puse acá en pantalla. Este periodo se caracteriza por el incremento de la persecución a los cristianos y la circulación de muchos escritos. Hasta este momento solo existía la Septuaginta griega. La Septuaginta griega es la traducción griega de los textos hebreos o de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, más otros escritos hebreos. El Evangelio se transmitía oralmente, ¿sí? Se transmitía oralmente por lo menos para el año 70, se transmitía oralmente, ¿sí? Fue después del año 70 donde se empezó a escribir los evangelios, que a propósito, el primer evangelio en escribirse fue el evangelio de Marcos, y después de Marcos siguió Mateo, Juan y finalmente Lucas. Y el libro de Hechos de los Apóstoles fue incluso también después de los evangelios, o sea, fue tardío. Las epístolas o cartas fueron escritas para iglesias locales específicas, yo ya les expliqué eso, que también se leían para ampliar las enseñanzas. Y desde que tuvieran autoría apostólica, los escritos eran aceptados, pero como les digo, como había plagios, entonces llegaban muchas cartas en nombre de un apóstol, ¿sí? Y resulta que muchas de esas eran plagios. En la época post-apostólica, es decir, después de los apóstoles, los obispos siguieron la práctica dejada por los apóstoles en cuanto a la producción de epístolas dirigidas a iglesias específicas. Entonces, ¿qué pasa? Estas cartas que están acá fueron cartas que en su momento tenían autoridad. Esta primera de Clemente, que se escribió entre el año 96 y comienzos del siglo II. Entonces, este escrito fue dirigido a Corinto por el obispo de Roma, Clemente de Roma. ¿Sí? Lo interesante es que esta primera de Clemente está incluido en el Códice Alejandrino, que es una Biblia griega del siglo V. Entonces, eso es muy interesante desde el punto de vista histórico, que en el siglo V encuentren una Biblia que se llama el Códice Alejandrino y esté en el Nuevo Testamento Primera de Clemente. Eso significa que para el siglo V, para esa comunidad específica, Primera de Clemente era un libro autoritario
no sé si se dice autoritario o autoritativo, del Nuevo Testamento. Luego tenemos Segunda de Clemente. Segunda de Clemente aparece en una Biblia del siglo II que se llama el Códice Alejandrino, es el mismo códice, aparece Segunda de Clemente, de autor desconocido. La Didache, también se le llama la enseñanza de los 12 apóstoles, considerada sagrada para algunos en Egipto. Clemente de Alejandría y Orígenes. Orígenes fue un obispo, un padre de la iglesia para el año 120. O sea, estas cartas en su época tenían autoridad. La epístola de Bernabé para el año 130, ¿sí? Fue incluida en el código o en el códice sinaítico, que es otra Biblia griega del siglo IV, ¿sí? Y se le atribuyó a Bernabé, colaborador del apóstol Pablo, por eso se llama la epístola de Bernabé. El pastor de Hermas del año 140, escrito por Hermas, hermano de Pío, obispo de Roma, incluido en el Códice Sinaítico. O sea, el códice Sinaítico y el Códice Alejandrino son Biblias que aún, digamos que tenemos esas Biblias, pero son bien antiguas, del siglo IV y del siglo V de nuestra era. Por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, que fue seguramente escrito en el año 170, dice que Eusebio, esa autoridad, lo consideró que era falso. Hechos de Pablo del año 70 también fue rechazado después de que tenía amplia aceptación. Es decir, a finales del siglo II todavía no había un canon establecido y todavía muchas iglesias leían la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, ¿sí? Todas esas que les estoy diciendo acá. Y las que les estoy diciendo acá son algunas porque habían más cartas. Entonces, a finales del segundo siglo todavía no tenemos un canon claro. Aquí es para que ustedes vean un poco el periodo post-apostólico, para que ustedes vean la influencia que tuvieron estos obispos precisamente en la canonización de los libros del Nuevo Testamento. O sea, la palabra de ellos tenía peso, era muy, muy importante. Entonces, entre el año 138 al 161, es decir, estamos hablando del segundo siglo, tenemos el obispo de Roma que se llama Clemente, el obispo de Antioquía que se llama Ignacio, el obispo de Hierápolis que se llama Papías, el obispo de Esmirna que se llama Policarpo. Estos eran las autoridades máximas en esa época, ¿sí? Ellos mandaron cartas a todas estas iglesias de esa época. Por ejemplo, Ignacio a Éfeso, a Magnesia del Meandro, a Trales, a Roma, Filadelfia y Esmirna, ¿sí? Papías también escribió cartas, Policarpo mandó a Filipo, ¿sí? O sea, las cartas de ellos, hay muchas cartas de ellos que aún existen. Por eso, para hacer una historia del cristianismo, los académicos leen las cartas de ellos para saber qué era lo que estaba pasando, qué era lo que se creía en esa época sobre los escritos en general. Y obviamente, digamos, si seguimos con el tiempo hasta el año 250, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos persecución local, dispersa de todos esos grupos cristianos y digamos que todavía no hay nada concreto en cuanto a la lista oficial, ¿sí? Empezaron a aparecer listas, digamos que listas candidatas, por así decirlo. Entonces, una de las listas más, digamos, históricamente, una de las primeras listas digamos que tenemos, de la que tenemos conocimiento es la de Marción. En el año 140, él hizo una lista de libros del Nuevo Testamento, Marción de Sinope, ¿sí? Entonces, miren que la lista de Marción fue muy interesante. Él incluía los escritos de Pablo, dejando solo algunas epístolas como auténticas. Por ejemplo, él quitó la epístola a los hebreos y las pastorales, es decir, primera y segunda de Timoteo y Tito.
incluyó parte de los Hechos de los Apóstoles. Eso fue la lista de Marción de Sinope. En cuanto al Evangelio de Lucas, por ejemplo, él quitó los 2 primeros capítulos, ¿sí? Entonces, esta lista fue una de las primeras que se conoce que se empezó como a formar, ¿sí? Bueno, yo ya les hablé de los tipos, de los diferentes tipos de cristianismo que había al finales del primer siglo, durante el segundo siglo y el tercer siglo. Hay otra lista que se llama el canon muratorio, que se le considera la lista más antigua. Está escrita en latín, es del año 170, o sea, para que ustedes vean que en el año 170 todavía no había una lista definitiva. Entonces, por ejemplo, el canon muratorio acepta los 4 evangelios. Dice, acepta 4 evangelios, 2 de ellos son Lucas y Juan. Falta el principio del manuscrito donde estarían los nombres de los 2 primeros. Es decir, habla de 4 evangelios, pero no se sabe si son, bueno, uno pensaría que son los 4 evangelios que conocemos hoy en día. Acepta Hechos de los Apóstoles y las 3 epístolas de Pablo. No se menciona a los hebreos, por ejemplo, en esta lista no se menciona los hebreos. En esta lista considera falsificaciones las epístolas supuestamente escritas por Pablo a los laodiceanos de la Odisea, perdón, y a los alejandrinos, la epístola a los alejandrinos. Esta lista dice que estas son falsas. Solo se mencionan 2 epístolas de Juan, no 3. También se mencionan los apocalipsis de Juan y de Pedro. Existe el apocalipsis de Pedro que estaba dentro de esta lista, ¿sí? Entonces, miren tan interesante cómo diferentes listas empezaron a decir, estas son las listas que debería ser el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya estamos entrando al tercer siglo. El tercer siglo es del año 200 al año 300, prácticamente. Entonces, aquí tenemos Orígenes, que él confirmó como libros sagrados a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a Primera de Pedro, Primera de Juan, Hechos y el Apocalipsis, ¿sí? Eusebio de Cesarea incluyó las epístolas paulinas. O sea, miren lo interesante cómo ellos empezaron a dar sus listas y como ellos eran personas de autoridad de esa época, pues lo que ellos dijeran era de peso, ¿sí? Orígenes y Eusebio decían que algunos cuestionaban la canonicidad de Hebreos, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Santiago y Judas. Y también miremos cómo estos libros que hoy en día ya hacen parte del canon, tenían muchos cuestionamientos. Se cuestionaron la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, la de Didache y el Evangelio de Hebreos, que si ustedes se dan cuenta, ninguno de esos ya hace parte de la lista oficial del Nuevo Testamento. Atanasio de Alejandría identificó los 27 libros del actual Nuevo Testamento como canónicos. Por ejemplo, eso es un dato interesante. Y miren el año, 367 después de Cristo. O sea, por eso les digo que estos datos son muy interesantes porque ustedes pensaron que ya en el primer siglo se canonizó todo lo que conocemos como los 27 libros y no fue así. En el año 367 por primera vez tenemos a Atanasio de Alejandría que prácticamente dice los libros que deben ser canonizados son estos 27 que son los mismos que tenemos ahora, ¿sí? Y ya empiezan las traducciones al latín. Pero mire que las traducciones al latín empiezan a partir de lo que ya se considera canónico, ¿sí? Y aquí pues aparece esta Biblia en latín. Y luego aparece la Biblia en latín con un latín más refinado que se llama la Vulgata Latina. Estos libros se llaman semicanónicos. Todavía no hay un canon oficial, sino son semicanónicos, ¿sí? Y ya están en latín. Y la Vulgata Latina fue traducida en el 382 después de Cristo, ¿sí? Por Jerónimo de Estridón. Y Jerónimo de Estridón, al traducir estos libros semicanónicos, eso hizo que hubiese una base ya para la canonización final. O sea, lo que hizo Jerónimo de Estridón fue muy, muy importante. Él fue encargado por el Papa Dámaso I, ¿sí? Y dice que
Jerónimo ayudó a consolidar el canon del Nuevo Testamento, pues aceptó a Hebreos, Santiago y Segunda de Pedro. O sea, lo que dijera Jerónimo también era importantísimo. Él aceptó a Hebreos, Santiago y Segunda de Pedro. ¿Eso qué quiere decir? Que Hebreos, Santiago y Segunda de Pedro todavía estaba como en discusión de si ponerlos o no ponerlos. Pues ahí están las fotos del Papa y de Jerónimo de Estridón haciendo la traducción al latín. Y aquí es muy importante, fue en un concilio de la Iglesia Católica reunido en el año 393, imagínense, en el año 393, estamos hablando del siglo IV, en el que se decidió el canon o la lista oficial de los libros que integran la Biblia, o sea, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, según la lista que había sido propuesta en el Sínodo de la Odisea en el año 363. Es decir, en el año 363, en el siglo IV. Imagínense todos tantos años que pasaron en el Sínodo, en esa reunión que hubo entre todos estos obispos, se hizo una lista preliminar. Y lo que pasó aquí en el Concilio de Hipona fue que ya se oficializó esa lista, ¿sí? Y más la lista que había hecho Papa Dámaso I, que es la misma lista de Jerónimo de Estridón. Es decir, en el concilio ya se oficializó basado en esto que ya se había hecho antes. Y acá se incluyeron los libros deuterocanónicos, que significa del segundo canon, que se encontraban en la Septuaginta griega, que son estos: el libro de Tobías, el libro de Judith, las ediciones griegas del libro de Esther, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, las ediciones griegas al libro de Daniel, la oración de Azarías, el himno de los tres jóvenes, la historia de Susana, la historia de Bel y el dragón, primera y segunda de Macabeos. Todo eso quedó canonizado, oficializado en el concilio de Hipona, ¿sí? Atención, aún, bueno, no, eso sí se los reservo para los que están haciendo el curso. Testimonios. ¿Qué significan los testimonios? Yo les había dicho que las personas influyentes de esa época eran los obispos, ¿sí? Y aquí tengo la lista más importante de influyentes. O sea, las listas que ellos preparaban eran importantísimas. Entonces, tenemos a Clemente de Roma. Aquí tengo la lista por años, desde el año 96, o sea, a finales del primer siglo. Clemente de Roma, Policarpo, Papías. Aquí ya entramos en el primer siglo. Clemente de Alejandría, Justino Mártir, Teófilo de Antioquía, Ignacio, Hermas, Melito, Orígenes. Aquí ya estamos entrando en el segundo siglo. Bueno, aquí ya habíamos entrado, perdón. Es desde el año 110, bueno, desde el año 100. Ireneo, ¿sí? Tertuliano, todos esos son del del segundo siglo. Dionisio de Alejandría, tercer siglo. Cipriano, Atanasio de Alejandría, ¿sí? Aquí ya estamos empezando el cuarto siglo. Basilio el Grande de Capadocia, Jerónimo, el famoso Jerónimo. Juan Crisóstomo, todo eso siglo cuarto. Ya empezamos el siglo V. Teodoro de Mopsuestia, Agustín, el famoso San Agustín, ¿sí? Ellos son los personajes influyentes que el testimonio de ellos sirvió para oficializar esa lista, ¿sí? Bueno, aquí termino, ¿sí? Espero que les haya agradado.